Y ahora sí se está grabando. Entonces, la idea es que retomemos uno de los conceptos que vimos en la última clase, que es el concepto de microservicio. ¿Por qué estamos hablando de microservicios? Porque a lo largo de esta asignatura, o luego podríamos decir como la segunda parte, empezamos como a ahondar un poquito en algunos tipos de patrones que existen, algunos patrones que hay, ¿ya? Principalmente vimos varios que se asocian a lo que era el tema de su proyecto, y que lo más probable es que ustedes estén poniendo en práctica en su proyecto, y que, perdón, y que se ha pedido un poquito que se documente, o que ustedes documenten también, cómo esos distintos patrones que se han estudiado, cómo se han materializado en su proyecto, ¿ya? Pero también en las últimas clases vimos como patrones que no se asociaban tanto a lo que ustedes están haciendo, que tenían que ver con patrones IoT, ¿sí? Si no mal recuerda, nosotros como que analizamos una situación y en base a esa situación nosotros fuimos viendo qué problemas hay y qué soluciones teníamos a la mano, soluciones que nosotros sabíamos que funcionaban, ¿sí? Patrones, ¿ya? Y eso fue lo que nosotros estudiamos en la última clase. Y al final empezamos a introducir el concepto de microservicios que hicimos como en la introducción, ¿ya? Entonces vamos a retomar eso. ¿Por qué microservicios? Porque hay ciertos contextos, ciertos escenarios de sistemas donde nosotros podemos trabajar, que nos vamos a encontrar con organizaciones que tienen un negocio que es complejo, ¿ya? Desde un punto de vista del negocio. Eh, Encontramos dominios y subdominios con sus propias particularidades. Desde un punto de vista técnico, nos vamos a dar cuenta que partes de estos sistemas necesitan quizás ciertas consideraciones especiales. Nos vamos a dar cuenta que ciertas partes del sistema nos conviene construirlas con cierta tecnología. Ciertas partes de este sistema a lo mejor necesitan poder escalar en hardware de forma independiente a otras. Y así sucesivamente, ciertas partes del sistema van a tener cambios y otras no. Entonces, bajo este escenario, que tienen como varias consideraciones adicionales que son un poquito distintas al proyecto que ustedes están trabajando, vamos a hablar del microservicio, ¿ya? Pues yo les decía que un poco el objetivo de la clase, o de esta conjunto de esta presentación, perdón, es ver qué es microservicios, pero también qué no es microservicios, ¿ya? Porque suele haber una confusión respecto al término, y también que se utiliza de forma como bien laxa en general, y muchas veces se habla cuando no corresponde. Entonces la idea es que podamos salir más o menos claro con lo que es, pero también lo que no es. Y vamos a ver una forma de poder trabajar con microservicios, porque nosotros hemos hablado mucho, vamos a hablar mucho de lo que es la división, pero para entender la división hay que tener alguna lógica. Una aproximación, o una de las aproximaciones más populares, es Domain Driven Design, ¿ya? Una forma de poder hacer una división en base a este dominio del negocio que nosotros vamos a ir identificando. Por eso es que es tan importante el análisis del dominio del negocio en estos escenarios, ¿ya? Porque es como una patita bien fuerte respecto a la decisión de cómo vamos a dividir, ¿ya? ¿Pueden haber decisiones técnicas? Sí, también pueden aparecer, pero nosotros vamos a ver como la patita como del negocio, la que nos va a ir guiando, por decirlo así, en esa división. Y como en todo el escenario, y con lo que hemos hablado dentro de la asignatura, vamos a ver como los compromisos, ese tipo trade-off, ¿ya? Si bien tenemos ciertas cosas que nos llegan, como que se nos entregan, por decirlo así, como que ganamos al utilizar, por ejemplo, un patrón, también hay ciertos costos que tenemos que pagar. Por decirlo así, ¿ya? El costo-beneficio, lo bueno y lo malo, por decirlo así, ¿ya? Que también los vamos a tratar de ir viendo y enunciando. Entonces nosotros dijimos que en la práctica las organizaciones son complejas. ¿Se acuerdan que hablamos en el caso de la universidad? La universidad en su totalidad es una organización que es bastante compleja. Nosotros estamos como en un ámbito de lo que es la universidad. A lo mejor todo el tema que es como más académico, que tenga que ver con inscripción de asignaturas, notas, pruebas, evaluaciones, etcétera, lo podemos manejar bastante bien y podríamos hacer un modelamiento de ese dominio del negocio bien claro o bien cercano a la realidad. Y no nos costaría tanto entenderlo entre nosotros, ¿ya? Pero la misma universidad tiene otras áreas que son distintas. Nosotros decíamos, por ejemplo, el área de licenciamiento y patente, que por lo menos para mí es desconocida, y me imagino que para la mayoría es desconocida, que debe tener sus propias lógicas, sus propias reglas. Entonces las organizaciones son complejas y aparecen lo que se llaman subdominios. En este caso, un dominio específico era, por ejemplo, todo el tema de la parte de las inscripciones de asignatura, la parte académica de los alumnos. Otro dominio va a ser el parte de licenciamiento y patente. Otro dominio podría ser toda la parte de la incubadora de los emprendimientos, que son dentro de la misma organización, pero son negocios como subnegocios, pues hablamos de subdominios independientes, chiquititos dentro del todo, que si bien pueden compartir ciertas cosas, tienen bastantes particularidades que lo hacen casi independientes el uno del otro, o como se va a decir más adelante, débilmente acoplados, ¿ya?
Y también otra cosa importante que tenemos en la realidad es que tenemos expertos en negocio. Si bien nosotros podemos hacer como un levantamiento, nosotros podemos investigar sobre el tema, podemos leer, podemos tener documentación accesible, podemos entrevistar a expertos en negocio, nosotros no nos vamos a transformar nunca en expertos 100% de un negocio, ¿ya? Si nosotros tuviésemos que hacer un sistema, por ejemplo, de un simulador de navegación de un cohete espacial, a lo mejor vamos a aprender muchas cosas y vamos a entender varias cosas cómo funcionan, pero no vamos a ser expertos en eso, ¿ya? Entonces, en la realidad nos pasa eso. Nos vamos a encontrar en escenarios donde las organizaciones son complejas, existen subdominios, ¿ya? Y hay expertos de negocio con el cual nosotros tenemos que hablar. Otra consecuencia de la existencia de subdominios es que muchas veces las mismas palabras pueden tener significados distintos según ciertos contextos, ¿ya? Supongamos, si nosotros hablamos del concepto de producto, el producto para la persona que vende tiene ciertos atributos y ciertas características que pueden ser distintas, por ejemplo, para la persona que trabaja diseñando productos, que pueden ser distintos para la persona que trabaja en el área de marketing, que puede ser distinto para la persona que trabaja en el área de eh, bodega, ¿ya? Si bien es el mismo concepto, puede tener distintos atributos y distintas reglas o formas de mirarse según los distintos dominios que haya, ¿ya? Entonces, desde una perspectiva del negocio, las organizaciones se pueden volver complejas y difíciles de manejar, ¿ya? Ese es un poco como el problema que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es como el escenario que estamos. Y ahora, aquí vamos a trabajar con algo que se llama Domain Driven Design, que es lo que vimos la semana pasada, o lo enunciamos la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son los principios claros? Dice, concentrarse en el corazón del dominio, un poco es conocer la lógica del negocio que estamos, ¿ya? Entonces, Domain Driven Design, ¿qué es lo que em, nos permite un poco, nos da como una guía, y esta guía nos dice, concéntrense en entender la lógica del negocio, ¿ya? Porque esa lógica del negocio es la que nos va a ayudar a hacer los diseños de ahí en adelante, ¿ya? Dice aprender por medio de la colaboración entre qué, entre nosotros, expertos técnicos y expertos del negocio. Tenemos que colaborar entre nosotros. ¿Por qué tenemos que colaborar? Porque ellos tienen conocimientos del negocio que nosotros necesitamos adquirir de alguna forma para concentrarnos en el dominio del mismo. Y ellos necesitan a nosotros para nosotros dar la solución técnica a la necesidad que ellos tengan, ¿de acuerdo? A sus problemas en el fondo, que es un poco la esencia de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que esa colaboración es importante. Ahora, vamos a hablar de un concepto que se llama lenguaje ubicuo. No sé si se acuerdan, pero el lenguaje ubicuo lo que es en el fondo es como una forma en que, como yo les decía recién, ciertos conceptos en el contexto del negocio tienen ciertas significancias, ¿ya? El caso más patente que ustedes pueden tener es, por ejemplo, la escala de notas de la universidad. Y yo les decía a la clase pasada, si ustedes le dicen a un amigo, compañero, hermano, etcétera, que está en el colegio, que se sacaron un 7, él va a pensar que le fue súper bien. Pero que somos del contexto aquí de Santa María que trabaja con la escala de 0 a 100, sabemos que sacar su 7 no es que no fue bien, ¿ya? Y eso tiene que ver el tema del lenguaje, de la significancia de las cosas, ¿ya? El concepto de nota 7 tiene un significado distinto en dos contextos distintos, ¿ya? Y eso también, ese mismo concepto también pasa a la organización, ¿ya? El concepto de la perspectiva académica de lo que es un alumno no es la misma perspectiva o significancia de lo que es un alumno desde el área, no sé, que tiene que ver con el cobro, por ejemplo, de las matrículas, ¿ya? La significancia de lo que es el alumno es distinta. El funcionario, profesor, es distinto desde el área de recursos humanos, desde el área académica. Son miradas distintas dentro de una misma organización, ¿ya? Modelamiento vía exploración y experimentación, lo que nosotros decíamos al principio, o lo que a ustedes mismos les pasó en el proyecto y lo vivieron en el fondo. Hicieron un modelamiento del dominio, y ese modelamiento del dominio a la primera no quedó perfecto. No quedó tiquitaca al principio. Recibieron observaciones, hicimos algunas presentaciones, recibieron observaciones también de sus tutores y lo fueron refinando, ¿ya? Para que se ajustara un poco a lo que querían representar. Y eso es una realidad, nosotros no vamos a hacer, el primer modelamiento nos va a quedar perfecto. Lo más probable es que a través del intercambio de información con los expertos del negocio lo vamos a ir ajustando. Puede que ocurran cambios en el negocio que también los tengamos que ir ajustando, ¿ya? Entonces, por eso es que este cambio es natural, ¿ya? Bueno, el lenguaje ubicuo, que es lo que ya nombramos, dice entender la aplicabilidad del modelo, del contexto. ¿Ya? Lo mismo, eh, dentro de una misma organización, un mismo concepto puede tener significancias distintas. Y hay que entender que esa significancia vive en un determinado subdominio. ¿Ya? Recuerden, alumno,
para el área académica tiene ciertos atributos y ciertas significancias distintas al alumno para la parte de la universidad que tiene que ver cuánto nos cobra. Lo mismo. Un funcionario desde la perspectiva de lo que es el área de recursos humanos y ver cuánto paga un sueldo es distinto al área, por ejemplo, académica que tiene que ver, no sé, pues, con el tema de la planilla de pagos, etcétera, ¿ya? Y cosas por el estilo. Y evolución constante un poco porque los cambios van a ir ocurriendo más o menos siempre o de forma frecuente, por decirlo así, ¿de acuerdo? Eso. ¿Ya? Y esto fue un poquito de lo que nosotros hablábamos de lo que nos pasaba. ¿Ya? Que iniciamos gestionar esa complejidad, etcétera, pero eso lo conversamos en la clase pasada. Ahora, otra cosa que era importante y reforzar un poco la idea es que si ustedes quieren hacer un sistema de un hospital, ustedes no tienen que estudiar medicina, ¿cierto? ¿Sí? Hola, ¿cierto? No hay que estudiar medicina, pero sí tenemos que tener ciertos conocimientos, al menos que los podemos adquirir de los expertos del negocio para poder nosotros entender un poco de lo que estamos hablando. ¿Ya? En general, lo que les va a pasar a ustedes es que cuando ustedes trabajen levantando algún sistema, diseñando algún sistema, van a tener que entender de forma, sí o sí van a tener que entender algo del negocio. ¿Ya? Porque entender el negocio significa entender lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ir a hablar con los expertos del negocio no puede ir a hablar con lenguaje exclusivamente técnico. No porque yo no tenga la capacidad de entender, sino que porque también eso es poco útil a nosotros. Ya no me sale de nada ir a hablar, hacer un sistema de un médico y empezar a hablarle a la primera reunión de tablas, base de datos, framework, etcétera. Si lo que yo quiero entender es aprender de él, de cuál es el negocio que tiene, para poder eso matizarlo en la construcción de la solución que estamos construyendo. ¿Ya? Entonces, pues dice como que no hay que estudiar algo o ser experto en algo, sino que tenemos que manejar lo suficiente conocimiento para poder comunicarnos con ellos. ¿Ya? Eso significa como entrar un poquito al contexto de lo que es su mundo, por decirlo así. ¿Ya? Eso de acá lo trata de como matizar un poco esta imagen. ¿Ya? Nosotros estamos así como somos los expertos del tema del desarrollo y están los expertos, los que son los entendidos del negocio. ¿Ya? La idea es que nosotros podamos comunicarnos con ellos a través de qué? De un lenguaje ubicuo, ¿ya? Que nos permita tener como esta semántica, este contexto de conversación con ellos. ¿Ya? Ahora, de este trabajo de comunicación tiene que nacer como el conocimiento que nosotros tenemos del dominio del negocio que se traduce en qué? En modelos de dominio, en el dominio de la organización. Cuando las organizaciones son muy complejas, empieza a pasar esto. Empiezan a aparecer subdominios. ¿Ya? Cada subdominio puede tener su propio modelamiento de dominio por detrás. ¿Ya? Pero no hay que perder la mirada del todo. ¿Ya? Podemos hacer un sistema que empieza a ver el producto desde la perspectiva del marketing, desde la perspectiva de las bodegas, del almacenamiento, desde la perspectiva de la venta. Pero los tres modelos forman parte de un todo. ¿Ya? Y eso no hay que perderlo de vista, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que eso nos podemos como equivocar, por decirlo así, ya. Pero hay una mirada general desde el todo. Entonces, ¿qué hace Domain Driven Design? Empieza a identificar o empieza como a sistematizar este análisis, determinando, identificando ciertos elementos. Empezamos a hablar de entidades, empezamos a hablar, por ejemplo, de servicios del dominio, ¿ya? Si nosotros tenemos un dominio que tiene que ver con el tema de almacenamiento de productos, lo más probable es que nosotros tengamos que tener algún servicio, por decirlo así, que me permita a mí saber cuántos elementos o cuántos eh, artículos de ese producto existen actualmente en la bodega. ¿Ya? Porque lo más probable es que quien esté interesado, alguien por ahí, saber cuántos quedan para saber cuántos vender. Entonces, los dominios, si bien lo ideal es que sean los más independientes, van a tener que proveerle servicios a los demás. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos definir de forma conceptual. Y otros conceptos que son un poquito más complejos que entender, que vamos a tratar de hacer como una pequeña aproximación en la clase, que tienen que ver con los objetos de valor y los agregados. ¿Ya? Entonces la entidad es lo más simple y es lo que ustedes deben tener más a mano cuando hicieron los modelamientos de dominio en sus respectivos proyectos. ¿Ya? ¿Qué son los dominios? Dice, o sea, la entidad es concepto que se define por su identidad más que sus atributos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes como alumnos son un rol. ¿Ya? Todo alumno es un rol, ¿cierto? Me imagino que todos tienen un rol, ¿sí? ¿Cierto? Cada uno de ustedes tiene un rol.
esa en el fondo es su identidad, por decirlo así, ¿ya? Más allá de lo que el alumno pudiese tener como, no sé, pues, distintos nombres, distintos apellidos, etcétera, en el fondo hay algo que a usted lo identifica como identidad alumno, y esa identidad alumno lo hace como importante como entidad en sí misma, ¿ya? Porque el alumno como identidad es más importante que cualquiera de sus atributos, ¿ya? Y es lo mismo cuando ustedes identificaron, por ejemplo, en el problema del proyecto, lo más probable es que ustedes hayan identificado entidades cuya importancia es como la identificación de la entidad por sí misma, ¿ya? En este caso de acá, dice, por ejemplo, un producto, dice, sigue siendo el mismo independiente que cambie su precio, ¿ya? El alumno va a seguir siendo el mismo independiente que, por ejemplo, se haya cambiado el nombre, ¿ya? Va a seguir siendo el mismo alumno. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Relativamente sencillo, ¿cierto? Quizás la imagen lo hace ver como un poquito más terrible, pero en realidad el concepto en sí mismo es bien sencillo e intuitivo, ¿ya? Pero existe otro concepto que está relacionado que es un poquito más enredado, creo yo, o generalmente ha sido un poquito más enredado al entenderlo, que tiene que ver con los objetos de valor, ¿ya? A diferencia de la entidad, los objetos de valor son más importantes de acuerdo a su característica que su identidad. Por ejemplo, una nota. A mí no me interesa tanto conocer la nota por identificarla como un elemento independiente. A mí me interesa la nota por su valor, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué le interesa a ustedes de la nota? ¿El valor de la nota o la identidad de esa nota? Ya. Que sea más de 55 en el fondo es el valor, ¿cierto? El valor de esa nota. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, dentro de nuestro dominio van a haber objetos o conceptos que a mí me interesa más que nada el valor de eso que poder definirlos como identidad. Ya, en este caso de acá, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un carrito de compras, nos interesa, por ejemplo, los elementos que hay en el carrito de compras más que el carrito de compras en sí mismo, una cosa así. ¿Ya? Pero si lo llevamos a nuestro contexto un poco más universitario, la nota es un claro ejemplo de un objeto de valor. Nos interesa el valor de la nota más que identificarla como una identidad. ¿Ya? Por eso que son levemente distintos. Después vienen los servicios, que encapsulan lógica. ¿Ya? No son entidades ni tampoco tienen estados. Dicen que orquestan lógica del negocio que no es propia de las entidades. Por ejemplo, el tema del cálculo de la eh, prioridad académica. ¿Ya? No sé, la prioridad académica es un cálculo que considera distintos factores. Entonces debe haber un servicio en nuestro dominio que es el cálculo de la prioridad académica, ¿ya? Que nos calcula un valor en base a algo. Entonces debe esconder una lógica que toma distintos valores y nos da un valor de salida, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿No? Sí, ya. Por ejemplo, aquí dice el cálculo del costo de una compra. ¿Mm? Son servicios que se entregan. Existen otros elementos que también son relevantes y que nos van a dar una guía respecto a cómo nosotros podemos como ir agrupando los elementos que se llaman los agregados, como su nombre lo dice. Dice, entidades objeto de valor que establecen relaciones complejas. ¿Por qué son complejas? Desde la perspectiva de la consistencia y la concurrencia. Por ejemplo, ¿qué es una asociación compleja? Supongamos que son, como se ve acá, que yo he identificado las entidades, no sé, por cliente, orden y producto, y el producto tiene color, tamaño y precio, ¿ya? Que estos son objetos de valor, y esta es una entidad. Pero en la práctica todo eso se trata como un todo. Por eso que se habla de un agregado, ¿ya? Como se tratan como un agregado, la idea es que en la práctica yo los trate como un único elemento, los trate como un todo, ¿no? ¿Sí? Estos de acá se lo conoce como una agrupación invariante. ¿Por qué? Porque se trata como un todo, aunque yo haya identificado entidades independientes o objetos de valor independientes. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que alumno es una entidad y carrera es un objeto de valor, ¿ya? Asociado al alumno. Pero que en la práctica la entidad alumno con el objeto de valor carrera los trato como uno solo, como un único, como un agregado.
que en su conjunto son invariantes, porque los cambios que yo hago, por ejemplo, a la carrera afectan directamente al alumno, ¿ya? Y los trato como un todo conceptualmente. Son cosas que sé que tienen que ir juntas. ¿Por qué yo defino esos invariantes? No necesariamente. No necesariamente es que aquí ya estamos como entrando a picar, por decirlo así, y nos estamos yendo como un poquito más en el detalle de lo que sería 2026, ¿ya? Pero fíjense acá en el caso, no sé, en este caso de acá, el color nosotros lo podemos ver como que es un atributo del producto, pero la tarjeta de crédito no es un atributo propiamente tal, por ejemplo, de un cliente, porque la tarjeta de crédito tiene sus propios atributos, por ejemplo, tiene un número, tiene un tipo, puede tener una fecha de caducidad, etcétera. Puede tener varios atributos más relacionados como concepto, ¿ya? Pero en el uso de, por ejemplo, de una venta, etcétera, nosotros utilizamos ese concepto de la tarjeta de crédito como un elemento más de lo que viene a ser como el cliente, ¿ya? En base al modelamiento que está en la imagen, ¿ya? Pero en la práctica la tarjeta de crédito es una entidad que está relacionada, ¿ya? Con lo que es el cliente, no es un atributo más nomás. ¿Ya? No sé si se entiende, no necesariamente son como atributos, sino que pueden ser objetos de valor. ¿Sí? Porque yo puedo tener la asociación de dos entidades y los puedo tratar como una invariante en su conjunto. Los objetos de valor son importantes por el valor que representan más que su identidad. Por eso yo hablaba de la nota. La identidad es como la individualización. A nosotros nos interesa más la nota por el valor de la nota que tiene detrás que por la identidad de esa nota. Esa es la idea de un objeto de valor. Importa más por su valor que por su identidad. Por ejemplo, yo podría hacer un modelamiento y decir que en la universidad yo tengo personas y la persona es una identidad y el alumno es otra identidad. Y van a tener atributos distintos. Por ejemplo, la persona va a tener nombre, root, fecha de nacimiento. El alumno va a tener año de ingreso, rol, carrera, ¿ya? Y son dos entidades relacionadas, estrechamente relacionadas entre sí, ¿ya? Pero las puedo definir como dos entidades distintas. Pero en la práctica, yo las voy a tratar como una sola. Entonces son una agrupación invariante, porque las trato como una sola, aunque yo sé que son dos entidades independientes, distintas, pero que en la práctica se manejan como si fueran una sola. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Y cuando nosotros seguimos como trabajando y seguimos como entrevistando, etcétera, vamos a pasar como de tener un conocimiento de negocio cada vez más complejo, ¿cierto? Y ese conocimiento cada vez más complejo y acabado se va traduciendo en modelos cada vez más difíciles. Ya pasamos de cosas más o menos sencillas a cosas que se van a empezar a volver más complejas, más grandes, más complejas y también más difíciles de poder trabajar, ¿ya? Más difíciles de poder em, también poder leer. Si tengo un modelo de dominio que es muy complejo o un análisis de un dominio que es muy complejo, me es difícil poder leerlo, interpretarlo y explicarlo, ¿ya? Imagínense que yo quisiera hacer como un modelo único de todo lo que es la universidad, no solamente de la parte académica, sino también de la parte, no sé, pues de la incubadora de emprendimiento, de la parte de la gestión de recursos humanos, de la parte de licenciamiento y patente, etcétera. Vamos a tener un modelo de dominio que va a ser sumamente complejo, difícil de poder leer, ¿ya? Difícil de poder interpretar a simple vista. ¿Ya? ¿Qué es lo que vendría a pasarnos acá? A lo mejor si partimos con la parte académica vamos a ir piolita y vamos a ir bien acá. Después se le vamos a agregar, no sé, por la parte de recursos humanos, a lo mejor hasta ahí vamos a ir bien. Pero después te vamos a agregar el licenciamiento, patente, etcétera, y ya se volvió complejo.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros vamos a tratar de identificar diferentes áreas, ¿ya? Vamos a empezar a separar. Vamos a identificar subdominios, ¿ya? Ahora esos dominios se van a empezar a ver evidentes porque dentro del dominio que vamos a ir viendo, las cosas que están relacionadas entre sí van a estar agrupadas, pero van a haber otras que se van informando como islas, por decirlo así. Y va a empezar a pasar esto. Y hago una división del dominio. ¿En base a qué? Al mismo aprendizaje que yo tengo del negocio. Y lo que puede pasar es que cada uno de estos subdominios podría ir modificándose de forma independiente al resto. Ya podrían crecer de forma independiente, ¿se fijan? ¿Sí? ¿Entiende la idea? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que logramos? Que crecieron de forma independiente. Ya. Entonces, en resumen dice dominios complejos relacionados al sistema de software, lógica del negocio, traer diseños complejos, que es lo que decir, hacer el modelamiento, ¿ya? Y poder dividirlo, ¿ya? Eso es como un poquito lo que nosotros vamos a hacer. Y ahora para hablar del tema de microservicios, ¿cómo se relaciona esto con microservicios? Veamos un poco el contexto de las aplicaciones en general. Las aplicaciones en general son de esta manera. Tienen N capas, que es un poco el proyecto que ustedes están haciendo, y generalmente tienen una o más bases de datos, ¿ya? Estas se conocen como aplicaciones monolíticas, ¿ya? Generalmente cuando son sistemas sencillos como que ustedes están haciendo en el proyecto, no hay ningún problema y andan bien. En teoría, o en la práctica, uno puede decir que son más rápidas y sencillas de hacer, al principio. Pero tenemos algunos problemas. ¿Qué pasa si es que el negocio empieza a crecer? Yo estoy haciendo el sistema de la universidad. Y hago súper bien el tema de la inscripción, pero de repente tengo que ponerle licenciamiento y patentes. Ya, puedo hacer algunas modificaciones. Pero ahora tengo que poner el tema de recursos humanos. Ya, ahí ya quizá no sea tan fácil hacer los cambios. ¿Ya? Entonces, hacer la mantención y los cambios del negocio, los subnegocios, se puede volver complejo porque está todo junto. ¿Ya? A esto se le podría llamar un sistema monolítico, ¿de acuerdo? Y el tema, de, por ejemplo, del crecimiento del uso en algunos periodos. Supongamos, imagínense ustedes que la universidad lo más probable es que cuando llegue el proceso de inscripción de asignaturas tenga un mayor uso respecto a todo el tema que tiene que ver con la parte académica, ¿cierto? Querer ver los horarios, poder inscribir asignaturas, etcétera. Ya tiene una mayor utilización. Pues si está todo junto y a la par está, por ejemplo, el área que tiene que ver con las patentes, no tendría que por qué verse afectada por el mayor uso, de este caso, del tema de las inscripciones, ¿ya? Pero en un sistema monolítico sería así. Entonces ahí tenemos como algunos temas, como algunos, como topes, por decirlo así. Puede ser si el negocio crece o nuevos negocios dentro del negocio. Puede ser que técnicamente necesitamos utilizar distintos lenguajes para resolver distintos problemas. A lo mejor para un tema de un framework que tenga que ver con el tema de hacer formularios, tenemos soluciones súper sencillas a la mano. Puede ser que esas soluciones y esos lenguajes o esos frameworks no nos van a servir para poder hacer, por ejemplo, un dashboard, para poder ver indicadores. Entonces, a lo mejor necesito también tomar distintos enfoques técnicos para distintos problemas dentro de esta misma organización, ¿ya? Y el que ya habíamos caso, si aumenta la demanda del sistema, entonces nosotros lo que vamos a hacer, podemos hacer un diseño orientado a microservicios. Entonces, ¿qué son los microservicios? Dice, y en la literatura hay varias definiciones: servicios pequeños y autónomos que trabajan juntos, unidades independientes que responden a un objetivo de negocio y enfoque de desarrollo de aplicaciones de servidor como un conjunto de pequeños servicios. ¿Qué palabras se destacan? La independencia y el tema del tamaño, ¿ya? Autónomos, independientes, ¿ya? Lo que se habla después de débilmente acoplados entre sí, ¿ya? Entonces, una característica de los microservicios es que cada microservicio tiene que ser lo más débilmente acoplado entre sí, lo más independiente, autónomo posible. Y ahí está el concepto de la independencia. Dicen que habla que dice pequeños, pequeños servicios, servicios pequeños, pero pequeños respecto a qué? Respecto a la totalidad del sistema, ¿ya? No pequeños respecto a la cantidad de líneas de código, no respecto a la cantidad de funciones, no respecto quizás como a la complejidad. Puede que tenga un negocio bastante complejo, pero si lo comparo respecto a la totalidad del sistema, el microservicio es una pequeña parte de ese gran todo, ¿ya? Entonces no se confundan con el concepto de pequeño, ¿de acuerdo? Pequeño no son líneas de código necesariamente.
Bueno, y ahí es lo que hablamos recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a dar cuenta que nuestro... no entiendo la pregunta. Es que no sabría cómo hacer la analogía en verdad. ¿Ya? Piénsenlo, supongamos, de la siguiente manera. Piensen en la universidad. Ustedes se inscriben a asignaturas, ¿cierto? Sí. Ya. Y la asignatura que ustedes escriben en el fondo es un curso que tiene un profesor que lo dicta y un horario. Y eso es lo que ustedes ven, y eso es lo que ustedes se inscriben, ¿sí? ¿Cierto? Ya. Pero ustedes no tienen idea, por ejemplo, de cuál es el proceso que hay detrás para determinar qué profesor, qué horario. No tienen idea de los cambios que puede haber tenido esa asignatura a los contenidos, ¿sí? De la metodología y de un montón de cosas que hay detrás de eso. Usted al final lo que inscriben es como una asignatura que está en su malla, que tiene cierto horario y cierto profesor. Ahora, el proceso de poder asignar ese profesor, el proceso de definir ese horario, el proceso de definir los contenidos, etcétera, de esa asignatura, ustedes no lo ven, ¿cierto? No es como el backend, porque si ustedes se fijan, la lógica de inscripción de asignaturas también tiene un backend, pero la lógica de definir qué profesor da qué asignatura también tiene un backend, y la lógica de definir el horario también tiene un backend, ¿ya? Pero si yo cambio la lógica en la cual se define el horario, no me afecta la lógica de cómo yo escribo una asignatura, ¿cierto? Porque la lógica de inscripción va a seguir siendo la misma. Ustedes seleccionan un horario de los cuales están disponibles para poder inscribir la asignatura. Si la lógica de definir esa asignatura va a pasar a, por ejemplo, asignar horarios al azar para que esos queden disponibles, no afecta a ustedes cómo inscriben, sino que cambia la lógica de cómo se definen los horarios. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿O no? ¿Ya? Entonces, si yo trabajara todo junto, trabajara, por ejemplo, su inscripción con el proceso de definición de horarios y profesores, y yo quisiese hacer alguna modificación a ese sistema solamente a la parte de la lógica de cómo se asignan los horarios, aunque yo no cambie la lógica de la inscripción, podría pasarla a llevar. Tendría que estar modificando el mismo sistema, ¿ya? Cuando en realidad yo quiero modificar una lógica que es completamente independiente a cómo se inscribe. Si lo trabajara todos juntos, no tengo cómo hacer esa modificación sin tener que bajar el sistema completo. Pero yo quiero solo cambiar una parte. Entonces podría haber un microservicio que se encargue de todo lo que es inscripción y otros microservicios que se encargue de todo lo que es la asignación de horarios, ¿ya? Y en la práctica se van a relacionar, sí, se van a relacionar, pero son débilmente acoplados. Por eso que la independencia no es total, es un deseable. Ya tenemos que buscar aquellas cosas que sean lo más independientes posibles, pero inevitablemente pueden haber dependencias entre ellos. Nosotros tenemos que minimizarlas. ¿Ya? Entonces, por eso que una idea de poder pasar a microservicios es identificar dominios de negocio que sean independientes, ¿ya? Y separar la base de datos también en base a estas separaciones independientes. En otras palabras, definimos mini sistemas independientes los unos de los otros, ¿ya? Es más que una separación en capas de frontend y backend. Es una separación de las lógicas, ¿ya? Es una separación en mini sistemas y cada mini sistema se va a encargar de cierta lógica, ¿ya? Por eso cada microservicio se conceptualiza como un desarrollo independiente. ¿Qué tan independientes? En la forma de desarrollarlas, en las tecnologías que hay detrás, ¿ya? Cada uno se abstrae de cómo se implementa el otro. Este puede haber sido hecho en Java, este en Python y este en C Sharp, ¿ya? Este tiene una base de datos orientada a documentos, relacional y orientada a nodos o a grafos. ¿Se fijan? Son a ese nivel de independencia, ¿ya? Ahora, hay que entender que no es lo mismo un microservicio que una base de datos. Ya, es que ahí está el tema.
sería como tener diferentes bases de datos que se están comunicando entre sí. No, no es lo mismo. Porque estas bases de datos son independientes entre sí. Las bases de datos no se van a comunicar entre sí, ni van a cambiar juntas, ni van a crecer juntas. Existe una relación conceptual, ¿ya? Pero yo no me debería meter a la base de datos del otro microservicio, porque la idea es que sean independientes entre sí. ¿Mm? Por eso es que no es lo mismo un servicio o una base de datos que un microservicio. ¿Ya? Por eso es que hay que respetar la independencia. Así que ojo con ese detalle, ¿de acuerdo? Porque yo puedo tener un sistema monolítico con más de una base de datos, sí, pero el sistema va a seguir siendo monolítico. ¿El microservicio podría tener más de una base de datos? Sí, podría tener más de una base de datos. Pero entre microservicios lo importante es respetar la independencia. ¿Por qué hay que respetar esa independencia? Porque yo podría hacer cambios en la base de datos que sirvan para un microservicio, pero me boten otro. ¿Ya? Y estoy generando, desde el punto de vista técnico, un acoplamiento. ¿Ya? Pues hay que evitar hacer eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Felipe, ¿cuál es la duda? ¿Aló, profe? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. El, sí, bueno, la duda era como en el mismo ejemplo de la inscripción de ramos, eh, es que la independencia, ya se suponía, inscribes el ramo y el sistema te lo muestra en pantalla, entonces me cuesta ver lo que sean como independientes porque el tema de mostrarlo en pantalla significa como que a pesar que son microservicios diferentes, igual tienes que poder acceder a esa información. Ya, es que como que vamos a llegar a eso, pero básicamente, como por ejemplo, aquí está la persona, voy a hacer un dibujito rápido, aquí está la persona, y esto es lo que tú ves, ¿cierto? ¿Mm? Entonces tú vas a ver, no sé, por la lista de asignaturas, y aquí vas a ver cuál inscribes y cuál no, y acá abajo van a aparecer como las inscritas, por decirlo así, en el horario. ¿Sí? Eso es lo que uno ve. Pero detrás de esto, puede que este sistema esté hablando con un microservicio que va a tener, por ejemplo, toda la información de los horarios. Entonces a él le va a preguntar, oye, ¿cuáles son los horarios disponibles para cuál asignatura? Se va a ver un servicio que, no sé, uno le va a pasar el ID de una asignatura y él te va a devolver los horarios, ¿ya? Y a haber otro servicio que va a tener la inscripción. Entonces, una vez que tú selecciones una inscripción, le va a pasar a él, no sé, la clave del código de la asignatura que estás inscribiendo, ¿ya? Y va a haber otro, por ejemplo, acá, que va a tener, no sé, por información del alumno. Y van a ser distintos servicios los que van a ver detrás. Que nosotros, al ver el sistema, lo más probable es que vamos a estar viendo como resultado de combinar esas distintas fuentes de información, ¿ya? Solo que uno va a tener como el motor para poder decirme cuáles son los horarios y el otro va a tener el motor de la lógica de la inscripción, por ejemplo, ¿ya? Por eso son independientes así. ¿Por qué son independientes? Porque a lo mejor aquí hay otro sistemita donde están las personas que están haciendo los horarios y también hablan con ese sistema. ¿Sí? Entonces, acá para el sistema de inscripción, ellos preguntan cuáles son los horarios. Acá yo estoy creando horarios. Y por ABC motivo aquí hubo un cambio. ¿Ya? La lógica de hacer los horarios cambió. Hubo un cambio en esta lógica. Pero esa lógica no tiene por qué afectar el cómo yo inscribo una asignatura. No tiene por qué afectar cuáles son los datos de un alumno. Va a afectar el tema de los horarios. Entonces el cambio lo hago solamente ahí. No lo hago en alumno, no lo hago en inscripciones, lo hago en horarios. Eso es como que esa es la idea. Ya, ya sí. Pero, y ya si uno inscribe una asignatura, igual el que hace los horarios tiene que poder ver qué asignaturas se inscribieron. Claro, es que no confundan la visualización con la lógica que hay detrás. Porque, por ejemplo, aquí están mis interfaces, mis páginas con los datos, fotitos y cosas por el estilo. Y aquí están los dos usuarios, por decirlo así. El alumno y no sé, y el que ve las inscripciones. ¿Ya?
Y detrás de eso van a haber microservicios. Lo que dice esta lógica. ¿Ya? Entonces, en una van a estar los datos del alumno, en otra va a estar los horarios, el otro va a estar, no sé, horarios de asignatura. Aquí va a estar solamente la gestión de una asignatura dentro de una carrera y aquí van a poner, no sé, datos de carrera, por inventar algo. Entonces, por ejemplo, esta persona de acá va a interactuar con asignaturas y va a interactuar con horarios de asignaturas. Y el alumno va a interactuar con sus datos de alumno y a lo mejor él va a interactuar con horarios de asignaturas. ¿Ya? Ahora, que yo para poder ver la información tenga que recurrir a más de un microservicio, sí, lo voy a hacer. Porque ellos, cada uno se encarga de ciertas partes del sistema. Pero ¿cuál es la gracia en el fondo? Es que si ellos quieren ver, no sé, pues, datos del alumno, va a ir para acá. ¿Ya? Si hago algún cambio en la forma que se entregan los datos del alumno o la forma, la lógica de los alumnos, lo hago acá. La modificación la hago acá. No me afecta el resto. ¿Ya? Independiente que después yo lo vea como un todo. ¿Ya? Son servicios que son independientes el uno del otro. Mira. Ahora La independencia ¿sí? se puede ver, pero no se puede modificar. Eso marca la independencia. O sea, que se pueda ver de distintas fuentes no significa que sean dependientes. claro, no significa que haya como una dependencia, porque a lo mejor, por ejemplo, yo siempre voy a poder ver los datos de un alumno, pero ahora la forma de la inscripción de los alumnos va a ser distinta. Supongamos, tú antes te inscribías en la carrera que tú elegías. Ahora, no sé, tú entras a la universidad y se te asigna una carrera de forma aleatoria. Y después tú te vas a tener que cambiar. Pero el servicio, por ejemplo, que te mostraba los datos, el servicio, va a haber un servicio para tú ver los datos de un alumno. ¿Ya? Pero toda la lógica de asignación del alumno a una carrera cambió, ¿cierto? Entonces tú haces una modificación en el servicio de alumnos, ¿ya? Pero el servicio que te mostraba, por ejemplo, o la ficha que te mostraba la inscripción de un alumno, debería seguir funcionando normal. Y las inscripciones a las asignaturas van a seguir funcionando normal. Sino lo que yo cambié fue solamente la lógica de asignación de una carrera al alumno cuando ingresa. Ahora, que yo vea esa información mezclada en una pantalla no significa que sean dependientes entre sí, sino que la lógica sigue siendo independiente. Sí, ahí lo entendí. Gracias. Supongamos, no sé, imagínense que ustedes como alumnos sacan una patente de algún invento que hagan. Y lo más probable es que haya un sistema de patentes por ahí dando vueltas. Y la lógica de inscribir la patente cambió. Pero no la lógica de ustedes como inscriben asignaturas. Ni tampoco la lógica de ustedes como alumnos. ¿Ya? Pero lo más probable es que cuando yo quiera visualizar esa información voy a ver todo eso mezclado. Pero las lógicas detrás son independientes. Por eso es que el modelo de dominio es importante, porque el modelo de dominio, acuérdense que ilustra la relación de los conceptos, desde la perspectiva del concepto, de la perspectiva de la lógica del negocio. Y los microservicios divididos con Domain Driven Design nos dan esa lógica, o hacen la división en base a la lógica del negocio. ¿Ya? Porque en la práctica nos empieza a pasar esto. ¿De acuerdo? Yo quiero visualizar, no sé, aquí pusimos una pantalla o un dispositivo móvil. ¿Qué visualizamos? En la combinación de los datos en distintos microservicios. Almacenamos cosas que se pueden estar guardando, cuyas lógicas pueden estar en distintos microservicios. Pero al final, lo que hace, por ejemplo, un sistema web o un sistema móvil es que consumen varios de estos servicios para poder mostrar la información. ¿Se fijan? Entonces, en algunos casos, algunos agregan elementos intermedios que se llaman gateways. ¿Qué hacen estos gateways? Centralizan las llamadas y luego ellos van y las llevan a cada microservicio, las juntan y las mandan a la vista. ¿Ya? Pero que yo vea la información en su conjunto en una vista no implica que sean dependientes, sino que la independencia es respecto a la lógica. ¿Ya? La lógica que domina esa parte del negocio. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Sí, ahí me quedo súper claro. Gracias. Ya. Eso es como un poquito la idea. Entonces, ¿qué es lo bueno de trabajar con microservicios? Dicen que tienen poco código respecto a la totalidad del todo. ¿Ya? A eso se refiere. Tienen poco código respecto a que yo quisiera hacer todo junto. Si yo juntara todo eso, es como
tomo todos los microservicios y los juntos, obviamente va a ser más grande que cualquiera de sus partes. A eso se refiere. No necesariamente hay que tenga que ser chiquititos en ese sentido. ¿Ya? Son simples. ¿Por qué son simples? Porque tienen un solo propósito. ¿Ya? Ahora, si ese solo propósito puede ser complejo, sí. Ese solo propósito puede ser complejo, pero sigue siendo más simple que el todo. A eso se refiere. Se despliegan de forma independiente y yo puedo bajar un microservicio y subir un microservicio independiente a que los otros sigan funcionando. ¿Ya? Se puede escalar de manera independiente. Supongamos que el microservicio de inscripción está siendo como bombardeado de peticiones, yo puedo darle más recursos a ese microservicio solamente. Entonces puedo escalarlo de forma independiente. ¿Ya? Son independientes de la tecnología entre sí, porque lo que yo les decía, podemos construir uno con Java, otro con C#, otro con Python, etc. ¿Ya? Las decisiones técnicas que hay detrás de cada uno también pueden ser independientes. Lo cual es bueno porque podemos tomar enfoques técnicos que se ajusten al negocio que quiero resolver, pero también es desafiante porque significa que tenemos que tener equipos también que estén ajustados a nuevas tecnologías. Entonces, es técnicamente desafiante también el tema. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos que tener precaución? Que son arquitecturas distribuidas, es decir, que ahora tenemos otras consideraciones. Y aquí aparece el famoso teorema CAF, ¿ya? Que después al final lo podemos hablar como más detalle o en la próxima clase podemos dar un ejemplo, ¿ya? Pero las arquitecturas distribuidas tienen ciertos contextos que tenemos que hablar. Vamos a hablar específicamente del tema de la consistencia, pero también tiene que ver el tema de la disponibilidad y la tolerancia a la partición. Y tenemos que tomarlo en consideración en este tipo de sistemas. Insisto, nosotros solamente vamos a hablar de la consistencia, ¿ya? Información de negocio se encuentra distribuida en distintos contextos, porque ahora no tengo un único dominio de negocio, tengo subdominios que en su conjunto se relacionan como para poder alimentar las vistas, ¿cierto? Que sería como ver el todo. Pero el tema de tener distribuida la información en distintos contextos, tenemos problemas con la consistencia, ¿ya? Y es el que vamos a hablar en particular, ¿ya? Pueden ser difíciles de administrar porque yo antes administraba el sistema monolítico un sistema. Ahora administro varios mini sistemas. Existen herramientas que nos van a ayudar a hacer eso, pero igual es distinto administrar uno que administrar varios, ¿ya? Y ahora vamos a hablar específicamente del tema de la consistencia, ¿ya? Claro, aquí creo que no lo dije, no recuerdo, así que no sé si me lo salté o no, pero cada microservicio expone una API, ¿ya? Y son las APIs las que se conversan con el resto. Entonces la puede consumir un sistema web, un sistema móvil, la puede consumir otros sistemas que sean APIs, pero el microservicio se comunica a través de una API, expone una API para ser consumida, ¿ya? ¿Sí? Ahora, respecto a los datos, antes no era tan difícil porque estaba todo junto, por lo tanto no habían problemas de consistencia, etc. Pero ahora nosotros vamos a tener ciertos modelamientos que se van a orientar a objetivos del negocio, a lógicas del negocio. Y ahí entra Domain Driven Design, ¿ya? Pero inevitablemente podemos recaer en duplicar ciertos datos que son relevantes para más de un contexto, ¿ya? Y en ese sentido, podría pasar algo como esto. Supongamos que tengo distintos microservicios y todos, por lógica del negocio, tienen que manejar el color del estado, ¿ya? Y todos son rojos. Y yo hago un cambio en un microservicio y ahora uno de esos es verde. ¿Se fijan que se forma cierta inconsistencia? Porque el color que antes en los tres era rojo, ahora en uno va a decir que es verde y los demás sigue siendo rojo. La pregunta es, ¿cuál es el color ahora? ¿Es rojo o es verde? Si le pregunta al microservicio 1, ¿qué color nos va a decir? Rojo, ¿cierto? Si nos preguntamos al 2 nos va a decir verde y si le preguntamos al 3 nos va a decir rojo, ¿ya? Y ahora si yo sigo preguntando al 1, al 2 y al 3, él nos va a decir rojo, verde, verde, y finalmente los tres nos van a decir verde, ¿ya? Este es un problema que se llama consistencia eventual, ¿ya? Es una consecuencia del famoso teorema CAP, el teorema de la consistencia. ¿Por qué es consistencia eventual? Porque una vez que yo hice el cambio, que aquí aparece, en su conjunto, eventualmente en el futuro, los tres van a tener el mismo color, ¿ya? Eventualmente, los tres van a alcanzar el mismo color.
¿de acuerdo? Por eso que se llama consistencia eventual. Eventualmente vamos a volver a estar consistentes en el futuro, ¿ya? ¿Cómo podemos lograr eso? A través de un coordinador. Por ejemplo, que él les diga, cámbiate a rojo, cámbiate a rojo, cámbiate a rojo. Me cambié, listo. Yo coordiné que todos quedaron en el mismo color. Podemos hacerlo a través de una cola de mensajería. Por ejemplo, que uno lanza un evento, cámbiense todos a color rojo y todos los demás van leyendo y van cambiando su color. O van avisando si no pueden para que todo se devuelva. ¿Ya? Y existe otro enfoque que se llama saga. ¿Ya? Que por este lo vamos a ver en la próxima clase, ¿de acuerdo? Que es otra forma de poder lograr la consistencia final, ¿ya? Entonces recuerden, súper importante porque todos se confunden en la prueba. La consistencia eventual nos dice que el sistema eventualmente volverá a estar consistente en el futuro, ¿ya? Va a alcanzar en su conjunto para alcanzar la consistencia. No significa que individualmente cada microservicio sea inconsistente entre sí, ¿ya? Significa que en el futuro van a volver a estar consistentes, ¿ya? Eso. Entonces la próxima semana vamos a ver Saga, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ok. Entonces ya estamos, sí, ya estamos en la hora. Así que nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Yo voy a ver los temas, las consultas que me pudieran haber llegado por el control, ¿de acuerdo? Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao, profe. Chao.